me parece que es importante. Bien. Digo, por este movimiento de todo el tracto digestivo, puede ser que la sonda nasogástrica que estamos utilizando para alimentar a un paciente termine siendo una cuestión de riesgo, ¿no? Porque si se desplaza, lo que puede haber es una microaspiración. Y ese contenido, eso que se hace, pero de muy poquitas cantidades, casi imperceptible, puede ir a parar al sistema respiratorio y terminar esa persona con una neumonía asociada, o aspirativa, asociada a esta microaspiración producto de la utilización durante mucho tiempo de una sonda nasogástrica. Las sondas nasogástricas son una estrategia, un dispositivo que es poco cruento, que yo lo puedo usar durante un tiempo determinado, pero que requiere de ciertos cuidados. Y el cuidado está principalmente en el riesgo del desplazamiento y que la persona se broncoaspire con el alimento que le estoy pasando. Por lo tanto, cuando no hay posibilidades ciertas de pronta recuperación o hay algunas de estas enfermedades que yo estaba diciendo, malformación, una obstrucción intestinal, diverticulitis, un tumor, ¿no? O algo que amerite la colocación de un ostoma, lo que se hace justamente es este procedimiento quirúrgico que consiste, que consiste ni más ni menos que una apertura quirúrgica hacia el exterior, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros vamos a encontrar un estómago, un ostoma que va a estar relacionado con el estómago, entonces va a ser un gastrostoma, ¿no? Y acá tendríamos una manera de presentarse, podría ser a esta altura o inclusive podría ser un catéter que lleve directamente una conexión con los riñones que a veces también se utiliza, ¿no? Pero cuando lo que yo hago es una conexión del estómago hacia el exterior, fíjense que acá está mostrando dónde lo puedo conectar en distintos lugares. En el estómago, lo puedo conectar en el duodeno, ¿no? En esta primera porción del intestino delgado, o en el yeyuno. Y puedo utilizar estos ostomas, puedo utilizar esta abertura hacia el exterior, que se va a colocar una sonda, ¿no? Se le va a colocar una sonda y yo voy a poder de repente hasta pasarle medicación y alimentos a ese paciente. Requiere de ciertos cuidados porque además tiene, es una apertura hacia el exterior que por más que estemos, pero por más que estemos haciendo dentro de lo que es el tracto digestivo, espérenme que contesto esto, siempre hay que tratarlo con cierto cuidado, ¿sí? O sea, siempre decimos, el tracto digestivo es sucio porque yo ingiero un montón de alimentos y también tiene bacterias. Bueno, sí, pero esto no es normal. Lo que yo tengo es una apertura directa, no pasa por todo el conducto y por lo tanto no tengo ningún tipo de barrera. Así que es algo que hay que tratar con mucho cuidado. Bien. Nada, esto... esa parte, yo ni siquiera lo tenía pensado, pero digo, me parece que de repente es interesante hacer una pasadita por esto, porque muchas veces, dependiendo de la patología que tenga el paciente al cual yo estoy acompañando, puede presentarse este tipo de estrategias principalmente, ¿no? Que van a durar un tiempo. La mayoría tienen un tiempo determinado y probablemente luego se pueda reconectar, si es el intestino, pueda reconectarse y que todo tenga su función normal, pero no siempre, ¿sí? Y eso va a depender de las características del paciente y de
de la patología que tenga o de la malformación que tenga. Bien, a grandes rasgos, a ver si se entiende, lo que les estoy mostrando acá es cómo se ve una gastrostomía, o sea, se coloca la sonda, se va a poner un botoncito para que esta sonda no se desplace, y vamos a tener acá una terminación que yo voy a conectar con otra bolsa que va a tener una leche especial o un alimento especial para que le pueda incorporar el alimento y vaya directamente al estómago. Bien, esta es otra, pero está en yeyuno, un poquito más allá, ¿no? Ya no está en el estómago, lo primero que sigue es el duodeno, la primera porción del intestino, y la segunda porción, la segunda parte es el yeyuno. En definitiva, siempre vamos a tener una sonda y una bolsita que esté tratando de tapar este estoma, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que está relacionado con estomas intestinales, ¿no? Y ahora vamos a ver una colostomía, ahí vamos, ahí va. Es decir, que hay distintos lugares, inclusive, donde se pueden hacer distintas conexiones o distintas aperturas quirúrgicas en el intestino grueso. Obviamente lo que va a salir acá es materia fecal, ¿no? Y entonces vamos a atender al paciente con una bolsa de colostomía que no sé si la vieron alguna vez. ¿Alguna vez vieron una bolsa de colostomía? Sí, profe. Bien, bueno, yo no sé si quiero pasar por todas Sí, estas sí. imágenes que tengo acá que no son muy lindas, pero tienen que ver porque a los cuidadores les voy mostrando, sería lo normal, más allá de que es un dibujo. Lo normal es que yo vea ese Nada ahora es lindo. no, pero bueno, ese estoma, ¿no? Que vea esa porción de intestino o esa conexión, la vea rojita, bonita y que no tenga ningún aspecto diferente. Pero bueno, los cuidadores tienen que saber cuando se ve mal, cómo es verse mal, ¿no? Y para alertar a la familia y alertar al equipo de salud. Así que, bueno, perdonen, cierren los ojos. Ahí vamos, estas son las complicaciones, no son muy agradables. Bien, esto tiene que ver con las recomendaciones. Cuando una persona tiene un ostoma, ¿cuáles son las recomendaciones que le vamos a hacer? Principalmente, ya sea con una sonda nasogástrica la alimentación o inclusive con un ostoma, lo que vamos a tratar de hacer es que la persona, o inclusive si no tiene nada de eso y va a ingerir alimentos, vamos a intentar siempre que esté lo mejor posicionado posible. Y la mejor posición es sentado y a 45 grados. Y esa es la mejor posición. ¿Y por qué es la mejor posición? Bueno, porque si la persona está puesta, está sentada de esta manera, difícilmente pueda broncoaspirarse, difícilmente pueda tener alguna dificultad de que el alimento se vaya para el conducto que no corresponde, es decir, para el lado de las vías respiratorias, o una microgota muy pequeña que inclusive a lo mejor ni siquiera le causa ahogo, pueda irse para el lado del aparato respiratorio, lo cual en el momento no me va a traer una complicación, no más que el ahogo. El tema es que a posteriori esto me puede traer la aparición de una neumonía de tipo aspirativa. Bien, nada, en la alimentación tiene mucho que ver que la persona que está con este tipo de tratamiento coma los alimentos más naturales posibles, ¿no? Que haga una buena proporción de la alimentación, que si coma carnes sea a la plancha para que no le caiga tan pesado. Y obviamente va a tener estas dificultades, tanto el estreñimiento como las diarreas. Entonces, en cada una de estas etapas vamos a ir aconsejando algún tipo de alimentación distinta. Bueno, y acá tenía que era donde quería llegar las bolsitas de colostomía, ¿no?
Algunas se cambian por completo y otras tienen como un cierre para que yo pueda vaciarlas, limpiarlas, enjuagarlas y seguir usándolas por 3 días o más, dependiendo de el tipo de bolsa que esté utilizando. Así que bueno, pasamos un poquito por colostomías prácticamente sin quererlo. Ahora sí, vamos a ver entonces sistema urinario. Y elijo seguir por sistema urinario y no por endocrino, que es el que vamos a ver en un rato, porque todavía estoy con estos sistemas que se intercomunican entre sí, ¿no? Todavía yo tengo una continuidad entre un órgano y el otro. ¿Y cuál es la función principal del sistema urinario? Bueno, el sistema urinario, o a veces se lo conoce como excretor, tiene como finalidad principal colaborar en la excreción, en sacar de nuestro cuerpo todos los productos que surgen del metabolismo, y entre ellos la digestión. O sea, cuando mi cuerpo está llevando a cabo sus funciones, transformando la sangre carboxigenada en sangre oxigenada, haciendo el proceso respiratorio, haciendo la digestión, va a ir generando una serie de productos que vamos a decirles que son nitrogenados, que son tóxicos y que necesitamos sacarlos de nuestro cuerpo. También va a haber probablemente una ingesta superior de sodio, por ejemplo, con las sales, o de potasio, o de calcio, o de otros tipos de iones que mi cuerpo no necesita, porque es mucha la cantidad y requiere eliminarlos. Bueno, lo que va a hacer el sistema urinario principalmente va a hacer eso, va a tratar de purificar, por un lado, nuestro cuerpo, y lo va a hacer a través de la limpieza, del filtrado de la sangre. ¿Cómo está compuesto este sistema? Bueno, este sistema está compuesto por una serie de órganos que se intercomunican entre sí. Los principales o las vedettes de este sistema son los riñones, que son dos que tienen un aspecto muy particular, que se ven rojo o amarronado muy fuerte porque están sumamente irrigados. Pensemos que lo que están haciendo es purificar la sangre principalmente. Luego se van a comunicar, cada uno de los riñones se va a comunicar con un uréter que tiene como función solamente llevar lo que se formó, ¿no? Que es la orina, porque la orina se forma dentro del riñón, hasta la vejiga. Y la vejiga tiene por finalidad ni más ni menos que ser el sitio de almacenamiento de la orina, que va a ir goteando hasta que alcance su capacidad, que es aproximadamente de unos 500 mililitros, y pueda entonces tener el deseo de orinar o miccionar, que ese es el nombre que se utiliza, para que se abra ese esfínter y podamos eliminar esa orina que se fue juntando. Digo, es un sistema entonces que va a tener una cantidad de funciones, como acá ven que lo vamos detallando, ¿no? Un poquito más, porque va a servirme no solamente para purificar de aquellos elementos que no necesito, de los elementos que surgen del metabolismo, es decir, de estos elementos nitrogenados, sino también que va a ayudarme a regular la cantidad de líquidos que tengo en mi cuerpo, ¿no? Digo, si no, sería terrible. ¿Y cuánto es la cantidad que se espera que una persona orine en el día? Bueno, yo sé que la cantidad que se requiere es de 1,5 litros por día. ¿Puede ser menos? La verdad sí puede ser menos. Puede ser menos porque va a estar íntimamente relacionada con la ingesta de líquidos y va a estar también relacionada con la patología que tenga ese paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, lo que le va a suceder es que va a hacer más orina de lo necesario, ¿no?
va a estar todo el tiempo haciendo este esfuerzo, los riñones, purificando, 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 porque tengo una alta concentración de glucosa en sangre, por eso tiene diabetes, porque no la puedo llevar a la célula, y entonces lo que va a hacer nuestro cuerpo es tratar de eliminar todo lo que tiene de más y todo lo que le sobra, y es por eso que el paciente diabético va muchas veces al baño y puede hacer cantidades enormes de orina, ¿no? 2,5 litros, lo que sea, dependiendo de su estado. Y va a tener también como característica que el deseo de orinar se va a ver intensificado durante la noche, cuando está en reposo. Es esta persona que se levanta a la noche para ir a orinar. Digo, hay cuestiones hormonales que regulan cuál es la diuresis, cuál es la cantidad de orina normal que tiene una persona. Sin embargo, hay un cálculo que uno debe tener de alguna manera en cuenta, porque ¿qué es lo que sucede? Lo opuesto. Cuando la persona, nosotros decimos, está en anuria, es decir, no orina. Estos riñones no nos están funcionando, ¿no? Y esto es lo que les pasa, por ejemplo, a los pacientes que tienen que hacer diálisis, ¿no? El paciente renal crónico, que sus riñones no alcanzan a filtrar de manera adecuada la sangre para poder eliminar todo esto, va a tener una diuresis muy baja, ¿no? Entonces yo sé que el cálculo es que un paciente debe tener una diuresis o una cantidad de orina producida aproximadamente de 30 mililitros hora. Es decir, yo espero, si a lo largo de 4 horas no hubo diuresis y debiera haber tenido, aunque sea 100 o 120 mililitros, quiere decir que acá estamos en un problema, ¿sí? Entonces, tengo que prestarle atención. A ver, hay muchos pacientes que tienen alguna patología de base, que tienen algún problema en discapacidad o en malformación, inclusive, de, el tracto urinario, así como el digestivo, y tendremos que estar prestándole más atención. A lo mejor la orina se produce en la cantidad suficiente, pero las vejigas no están preparadas para evacuarla, ¿no? Y a lo mejor de este paciente se requiere un sondaje intermitente. De hecho, hay muchos, especialmente chicos, ¿no? Que tienen este tipo de patología y que pueden traer acompañadas también este tipo de, digo, no quiero decir malformación, sino es como que genéticamente algo nos estuvo pasando ahí adentro que no terminó de constituirse bien el sistema digestivo o el sistema renal. Es decir, son dos sistemas que generalmente tienen este tipo de dificultades. Vamos, también puede ser cardíaco, ¿no? Como eso ya lo habíamos visto. Pero es importante tener en cuenta que existen situaciones o de una gran cantidad de diuresis que va a darme un problema porque es la deshidratación. Si el paciente hace mucha orina, se va a deshidratar, pero si el paciente hace muchísimo menos de lo que debiera hacer, esto va a traerme otro tipo de inconvenientes que puede llegar a ser muy, pero muy serio, ¿no? O sea, en definitiva, lo que le sucede al paciente que está en diálisis, sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, es que no puede filtrar esa sangre y por lo tanto necesita conectarse a una máquina para que haga ese trabajo por reemplazando la función de sus riñones. Bueno, nada, dijimos que los riñones son dos, que están en la parte posterior de la zona abdominal, debajo de las últimas costillas. Sí. Ah, bueno. Bien. Aproximadamente por donde está la 12ª vértebra dorsal y la primera lumbar, dependiendo, puede estar un poquito más arriba, que pueden llegar a sufrir obviamente procesos infecciosos e inflamatorios que causan mucho dolor, que también puede haber
cálculos renales, que también causan mucho dolor, y que sobre ellos, sobre los riñones, vamos a tener unas glándulas suprarrenales que después vamos a ver que cumplen algunas funciones importantes y en la producción de hormonas. En el riñón se reconocen 3 sectores muy, pero muy bien diferenciados. Por un lado, la corteza, o sea, si yo puedo comparar con el riñón de una vaca, es exactamente lo mismo el nuestro, ¿no? Tenemos la parte lindante o más superficial, que es la corteza renal, una parte más céntrica, ¿sí? Que va a ser la médula, o zona cortical también, y una parte en que va a constituir como si fuesen pequeños cálices, ¿no? Que esta región va a estar formada por los cálices renales, que van a terminar todos en un uréter de cada lado. No hay mucha ciencia con esto. La verdad es que la unidad anatómica y funcional del riñón es la nefrona. Y la nefrona está compuesta por una cantidad de ovillitos, de pequeños vasos, que van a ir ovillándose, intercomunicándose, y que van a hacer un proceso más bien tortuoso para que la sangre pase por ahí, y por una cuestión de ósmosis, no sé si se acuerdan que habíamos visto algo cuando vimos pasaje a través de una membrana semipermeable, cuando vimos célula, y decíamos que una era la difusión de gases de un lado hacia el otro, tratando de compararse, de equipararse de uno con otro lugar, y el otro era el de ósmosis, es decir, el pasaje de líquidos. Y cuando pasan líquidos de un lado para el otro, también pasan algunos solutos o algunos iones, como el calcio, como el sodio o como el potasio, que también va a tratar de eliminarlos de nuestro cuerpo. El riñón sirve como un elemento de filtrado, ni más ni menos. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Y a eso le debe su coloración tan rojiza, porque está compuesto, con muchísimas cantidades de vasos sanguíneos. Bien. La formación de la orina, no sé si en este punto es tan importante, pero tiene que ver justamente con este proceso de filtración. ¿Y por qué? A ver, primero filtra toda la sangre para sacar todo lo que piensa que no necesitamos, ¿no? El agua que no me sirve para formar orina, los solutos que no me sirven, pero después reabsorbe algunos elementos porque el organismo lo necesita. Puede reabsorber un poco de agua y puede reabsorber un poco de estos iones, solutos, sodios, calcios o potasio. Y lo que se libera será en forma de orina lo que nuestro cuerpo realmente asume que no necesitamos. Se trata de aprovechar todo lo que tiene, ¿no? Los uréteres, decía, no tienen ninguna ciencia, no son órganos tan complejos, ¿no? Solamente tienen la finalidad de llevar la orina que se va produciendo por goteo, de a poco, en el riñón, y las transportan hacia la vejiga. Bien. La vejiga recibe los 2 uréteres en la parte superior. Está constituido por un tejido muscular muy especial, porque está íntimamente así, muy intrincado, muy cruzado, y esto es lo que le permite tener esta capacidad de flexibilidad, esta capacidad de estirarse para poder contener el líquido y poder retener la orina hasta que sea el momento que surja el deseo de orinar. Decía que a veces este deseo o este reflejo no funciona de manera adecuada, ¿no? No porque haya una obstrucción, puede haber, en
en el hombre, especialmente en el adulto mayor, puede ser, porque la uretra, es decir, el órgano o el conducto que va a llevar desde la vejiga hacia el exterior, hacia el meato urinario, pasa justamente por intermedio de una glándula que se llama próstata. Y cuando el hombre es adulto mayor, esta glándula tiende a atrofiarse y aumentar de tamaño. Y por lo tanto obstruye la uretra. Entonces puede haber una retención. Pero no solamente es esta la causa de una retención urinaria, es decir, que no se vacíe la vejiga, sino que puede haber otras causas. Puede deberse a otro tipo de cuestiones, inclusive a cuestiones neurológicas, ¿no? O sea, nosotros decimos vejiga neurogénica. Y la verdad es que muchas veces se utiliza como procedimiento, nosotros le decimos talla, porque en realidad lo que se hace es una apertura quirúrgica en una parte de la vejiga que se conecta con el exterior y a través de un catéter se va a vaciar esa vejiga. ¿Por qué? Porque si no se vacía y sigue reteniendo, va a estirarse y la verdad es que puede, en ese proceso de estirarse para tratar de contener el líquido, puede inclusive tener explotar, porque eso es lo que pasa, ¿no? puede explotar. Entonces lo que se busca es tratar de hacer un procedimiento quirúrgico que asegure el vaciamiento de esa vejiga o la colocación de una sonda urinaria, ¿no? La colocación de un catéter urinario, de una sonda vesical, donde yo lo que hago es llegar de manera estéril hacia la vejiga, para que pueda drenar la orina. Muchas veces la sonda vesical permanece hasta que el urólogo decide cambiarla. Y otras veces no está de manera permanente, sino que se hace un sondaje de manera intermitente, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de orina que uno sepa que se está generando, palpando lo que se conoce como globo vesical, porque cuando la vejiga está conteniendo más líquido del que yo puedo sostener o puedo contener, va a aparecer una especie de globo palpable, doloroso, rígido, por encima de la sínfisis pubiana. Entonces, nosotros esto le decimos globo vesical, bueno, hay que vaciar esa vejiga porque ya está distendida en su máxima expresión. Obviamente ustedes no hacen estos procedimientos, pero digo, está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, van a encontrar también algunos videitos que colaboren un poco en esto que yo estoy tratando de comentarles. Y ahora, veamos a ver qué hora es. Son las 8. Bueno, ¿quieren que paremos un poquito? ¿O seguimos? Porque quiero ir con otro, a ver si encuentro donde estamos grabando, que quería parar un poquito. Acá estamos grabando. Ahí está, así esto nos queda. Lo que vamos a hablar ahora es del sistema endocrino. El sistema endocrino es un sistema muy importante porque es a través de este sistema que las distintas funciones de nuestra vida se van a ir controlando. Es decir, todos los procesos que se llevan adelante en nuestro organismo van a estar regulados por el sistema endocrino. El sistema endocrino está constituido por glándulas. Las glándulas van a estar formadas por tejido epitelial glandular. Van a tener la posibilidad de secretar, de generar algunos fluidos y van a tener la oportunidad de formar y de liberar hormonas. Y las hormonas son ni más ni menos que conectores químicos que
van a ser enviados por estas glándulas a un órgano o a un tejido para que cumpla alguna función. El sistema endocrino es el que va a estar íntimamente conectado con el sistema nervioso y que va a dar respuesta, le va a decir a mi cuerpo qué tiene que hacer para poder adaptarse con el mundo exterior. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata y ahí creo que va a quedar un poquito más claro. En esta parte ustedes van a tener otros videitos, yo les aconsejo que los miren, que transiten por estos, la verdad es que son cortitos, no son muy largos, y hay nada más que, no es que vamos a aprender absolutamente todo, pero sí tener una idea de qué se trata, ¿sí? Entonces nosotros decíamos que las sustancias o los elementos que van a regular los distintos órganos, el funcionamiento de nuestro cuerpo, van a ser las hormonas. Y las hormonas serán liberadas por distintas glándulas. Hay una conexión, y acá entonces va a ser el primer sistema que nosotros vemos, que nuestros órganos no van a estar intercomunicados, van a estar separados, ¿sí? El sistema endocrino se va a iniciar en la primer glándula, que es el hipotálamo, que está justo debajo del tálamo, en el centro del cerebro, y que va a intentar que el resto del cuerpo responda a lo que el cerebro está necesitando, ¿no? A lo que el cerebro le está comunicando. Entonces, el primer órgano va a ser el hipotálamo. El segundo órgano va a ser, no está puesto acá, la hipófisis o glándula pituitaria. Acá no sé si lo alcanzan a ver, pero el hipotálamo es como muy chiquitito, bien debajo del tálamo, bien en el centro de nuestro cerebro. Y el tálamo en sí es una parte del sistema nervioso que es donde se reúne toda la información que tiene que ver con lo que yo, donde se reúne toda la información del mundo exterior, ¿no? Entonces va a tener que ver la necesidad del sueño, del descanso, del apetito, del humor, ¿no? Las distintas necesidades que va a tener que cumplir nuestro organismo. También va a dar, a demostrar o va a significar qué es lo que necesita en cuanto a qué tipos de hormonas o la cantidad de, por ejemplo, de las hormonas de crecimiento que necesita un niño para poder desarrollarse. También va a reconocer la necesidad de que los ovarios se activen para que un óvulo pueda madurar y dar inicio al ciclo que terminará con el embarazo o con una menstruación mensual, ¿no? Entonces, los órganos que componen, en definitiva, el sistema endocrino son, en primer lugar, el hipotálamo, que se va a comunicar directamente, va a activar a una glándula pequeñita, que es la hipófisis o pituitaria, muy pequeñita, que sin embargo tiene dos regiones muy especificadas, y que va a ser la que va a liberar hormonas específicas para ir a activar a otras hormonas u otros tejidos, ¿no? Luego va a continuar la glándula tiroidea. Y la tiroides es una glándula que está en la base del cuello, que va a cumplir también algunas funciones que después vamos a ver un poco más detallada. Posteriormente hay otra glándula muy desarrollada en el niño que luego se va a ir atrofiando a medida que crecemos, que es el timo, que también pareciera tener parte y finalidad de función en lo que es el sistema inmunitario. Después tenemos las glándulas suprarrenales, estas que van a permitir
que nuestro organismo tenga en cuenta si tiene que sacar mucho líquido, o sea, si tiene que aumentar la diuresis, es decir, la cantidad de orina que se produce en 24 horas, si tiene que sacar mucho líquido porque necesita hacer esto, o si tiene que retenerlo, ¿no? Y también va a cumplir otro tipo de funciones que ya los vamos a ver. Por otro lado, tenemos el páncreas, que vimos también que esta glándula forma parte del sistema digestivo, ¿no? Que la hemos visto hoy. Y el páncreas va a servir porque es quien va a ser capaz de secretar insulina, esta hormona que es tan importante porque es la que va a permitirle a la célula que pueda captar la glucosa. Si la insulina es insuficiente, como pasa con el diabético insulino dependiente, la cantidad de glucosa se va a ir acumulando en el torrente sanguíneo. Entonces va a tener la glucemia elevada, ¿no? Por encima de los 110 como valor, ¿no? De decilitros por mililitro. Pero si el organismo detecta que hay poca cantidad de glucemia circulando en sangre, hay poca cantidad de glucosa circulando en sangre, va a cumplir este páncreas otra función liberando glucagón, que es otra hormona que lo que va a intentar es aumentar la cantidad de glucemia en sangre, es decir, tratar de nivelarse de acuerdo a los requerimientos de nuestro cuerpo. Y por el otro lado tenemos los ovarios, que son dos glándulas que van a encargarse de ser productoras de los ovarios, de los óvulos, que madurarán, que se liberarán al exterior, que si se encuentran con algún grupo de espermatozoides serán fecundados, y si no, harán todo su proceso de rodamiento hasta llegar al punto de anidamiento en el útero, y si no está fecundado, luego va a haber una descamación del endometrio, o sea, de la parte interna del útero, y la liberación a través de la menstruación. Y por parte de los varones tenemos los testículos, que también son glándulas que son capaces de producir los espermatozoides. Acá ustedes van a encontrar que por ahí cuando lo puedan ver va a quedar un poco más claro qué es lo que hace cada una de estas glándulas, ¿no? Qué es lo que va a liberar y cómo, qué función va a tener. Yo no necesito saberlo. Lo que necesito saber es que existe un sistema que es el sistema endocrino, que es el que va a tratar de adaptar mi cuerpo para los requerimientos externos, que está en íntima conexión con el sistema nervioso, que muchas veces inclusive se va a ver alterado dependiendo qué tipo de enfermedad o qué tipo de patología tenga, y muchas veces este sistema endocrino, cuando funciona mal, puede traerme consecuencias también de tipo neurológico. Bueno, algo que sucedía, yo voy a poner igual una película para el que tenga tiempo, se tome 40 minutos y mire la película que habla sobre este sistema, que se llama, creo que era El maravilloso mundo de las hormonas o algo así, igual lo voy a poner, porque va explicando las distintas finalidades o las distintas funciones de este sistema endocrino. Entonces me parece que es interesante, inclusive es a través de este sistema que se produce la hormona del crecimiento. Y cuando hay alteraciones podemos tener desde enanismo hasta gigantismo, ¿no? Entonces está bueno tratar de entender un poco más de qué se trata este sistema. De hecho, una de las cosas que se les hace a los recién nacidos, a los pocos días de nacimiento, y que todas las mamás hemos tenido que ir a buscar el resultado, es el FEI, ¿no? Es para ver cómo está funcionando una glándula específica, una hormona específica que si no
se trata puede traer problemas importantes neurológicos. En definitiva, ¿a dónde es que yo quiero apuntar con esto? Solamente hacer un pantallazo de este sistema, porque después, cuando nosotros veamos fármacos, vamos a ver la interacción, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que cuando se inicia la investigación sobre el hipotiroidismo, que hoy sabemos que además el hipotiroidismo puede ser una consecuencia o una afectación autoinmune, ¿no? Como la que puede tener un adulto. En general, autoinmune, ¿por qué? Bueno, porque el sistema inmunológico no reconoce a la tiroides y va a atacarla. Y por lo tanto, como está siendo atacada, va a comenzar a funcionar mal, ¿no? Entonces, uno de los problemas que existían, especialmente cuando no se conocía bien sobre el hipotiroidismo, es que el paciente terminaba con una especie de demencia y nadie entendía por qué la tenían, por qué tenía este estado demencial, catatónico inclusive, o sea que ni siquiera hablaba, no se comunicaba con nada, o por qué de repente el paciente estaba bien y de repente entraba como en una lentitud que no podía ni hablar, que no podía ni pensar con rapidez y que tenía toda esta cuestión que parecía ser solo neurológica y se debía solamente a una falla en la producción de hormonas por parte de la tiroides. Digo, hay infinidades de patologías que se van a relacionar con este sistema endocrino. Y hasta ahí es solo lo que yo quería acercarme. Perdonen que los hice esperar, pero justo vino mi hijo a comentarme algo sobre uno de los chiquitos que se descompuso. Por eso es que me atrasé. Como ustedes pueden ver, lo que tenemos acá en este punto 3 que yo publiqué hoy, tenemos algunos videos para ver, pero son muy cortitos, no les va a llevar mucho tiempo, y sí pueden llegar a colaborar un poquito más en lo que tiene que ver con el entendimiento de estos sistemas. Y le voy a agregar ahora la película, si alguien tiene ganas de dedicarle un poquito de tiempo, van a ver que la película no es super ultra plus moderna, tiene unos añitos de producción, pero está muy bien explicada y de manera muy sencilla cuál es la acción de las distintas hormonas producidas por las distintas glándulas. Y un poquito de historia también de cómo es, por ejemplo, que se descubrió la insulina, cómo se descubrió que si se podía hacer la utilización de algún elemento, las personas que sufrían de hipotiroidismo no terminaban condenadas en un manicomio. Así que a mí me parece que es interesante, habla sobre gigantismo, que uno a veces conoce poco también al respecto. A ver por dónde estoy. Y